Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. Estamos en el seminario de integración varón-mujer. Hoy en el 6º encuentro. Vamos a iniciar hoy profundizando en los temas que estamos abordando. Habíamos mencionado en las reuniones anteriores los 3 niveles de lo femenino, en este caso en Grecia y en Roma. La figura de la concubina, que corresponde al ámbito de la personalidad, la figura de la hetaira, que corresponde al ámbito del alma, y la figura de la esposa, que corresponde al ámbito del espíritu. Estos 3 niveles se pueden casi cuantificar. Pues podríamos decir, concubinas puede haber muchas, ¿no? Porque pertenece al ámbito de la personalidad. El ámbito de lo doméstico y de los cuidados del cuerpo. Hetairas puede haber pocas, porque ya eso implica un grado de refinamiento y de polarización en el alma, en lo milenario. Esposa puede haber una, porque corresponde al ámbito del espíritu. Es un rostro. Es lo más elevado, lo más trascendente y lo más dificultoso, precisamente, por el nivel que exige, ¿no? Para sostener. Por eso las bodas tradicionalmente eran acontecimientos a los cuales asistía los muchos, porque era algo digno de ver, observar y celebrar. O sea, la boda implica un varón y una mujer que se unen más allá y por encima de la vida, y más allá y por encima de la muerte. Ese es el ritual en sí, que luego hay que sostenerlo. En el ámbito precristiano, el hombre representaba al espíritu, el varón, el polo del espíritu, y la mujer representaba el polo del alma. Entonces la boda era la boda entre el alma y el espíritu, entre la eternidad del alma y la inmortalidad del espíritu. Luego, la boda en el cristianismo se invierte el proceso. En vez de que el alma sea discípula del espíritu, en la boda del cristianismo, la protagonista es el alma de la mujer. Y el hombre, o sea, el polo del espíritu, se subordina al alma. En sí, el rito es una inversión con respecto al rito pagano anterior. Y vos decís, ¿y por qué? Y porque la iglesia cristiana se polariza en el ámbito del alma. Entonces se le da al alma el máximo valor y al espíritu se lo degrada al mínimo valor, inexistente. Eso es muy interesante de ver, porque representa el rito que en este momento sostiene a esta civilización. Fíjate que esta es una civilización en la cual el espíritu no se lo nombra, de eso no se habla. Y todo lo que representa al espíritu termina siendo un adorno para el alma. El alma se engalana con los adornos del espíritu. Y aquí, para continuar con el tema, para marcar el nivel
que estábamos hablando de los 3 niveles, las concubinas, las hetairas, las esposas, vamos a leer un pequeño párrafo que corresponde a la magia egipcia. De esto que hablábamos, de las escuelas de las hetairas, que eran iniciadas en los misterios de los perfumes. Entonces decía, bueno, ¿cómo sería eso? Esa realidad. ¿Cuál es el nivel en el cual se aborda esa realidad desde lo cotidiano? Esto que vamos a leer es una inscripción. Es una inscripción que fue hallada en el recinto sagrado de la reina Hatmosa, esposa de Tutmosis I. Y dice así: él la encontró mientras ella dormía en la belleza de su palacio. Ella despertó ante la fragancia del dios, que olió en presencia de su majestad. Él se le presentó, le impuso su deseo e hizo que ella lo viera en su forma de Dios. Cuando él se le presentó, ella se regocijó ante la vista de su belleza. El amor del Dios pasó a las partes de ella, inundadas por la fragancia del Dios. Todos sus olores eran de Punt, la tierra de los perfumes. Grande es tu fama, dijo la reina Hatmose, espléndido es tu porte. Has unido mi majestad con tus favores. Tu rocío está en todos mis miembros. Después de esto, la majestad de este Dios hizo de ella todo lo que él deseaba. Bueno, eso es lo que es una relación de magia sexual interpretada desde el misterio de los perfumes. Ese es el nivel. Fíjate cómo empieza. Él sí mismo, la encontró mientras ella dormía en la belleza de su palacio. Fíjate, así el espíritu encuentra al alma. El alma duerme, ¿no? La bella durmiente, en la belleza de su palacio, el palacio del alma, engalanado por lo milenario. Ella despertó ante la fragancia del Dios. Fíjate, ¿qué la lleva a despertar a ella, al alma? La fragancia de la divinidad. Algo bien físico, que tiene que ver con el primer chakra que rige el olfato, el centro básico. Eso que parece físico, en realidad se traslada a todos los planos, porque el olfato, cuando es utilizado por el sujeto, va más allá de lo físico. Viste que muchas veces se utiliza la expresión olfato para los negocios, olfato para la vida, para las situaciones. Ahí se está aplicando el sentido del olfato a algo que no se ve, algo que está más allá de lo físico, pero que está. Es para leer en lo sutil, en lo que no se ve. El olfato lee en lo que no se ve. Yo, por ejemplo, cuando comienzo como voluntario, a los 19 años, en los psiquiátricos,
que en ese momento yo estaba haciendo la vía mística y tenía abiertos los sentidos psíquicos, o sea, más allá de lo físico, de lo primero que me doy cuenta cuando empiezo a ir a los psiquiátricos es de que cada patología tiene un olor específico. Entonces vos podés oler un cuadro patológico, psíquico, y tiene una atmósfera. Podés hacer incluso un diagnóstico a través del olor. Después me entero que eso es una línea de la medicina oriental. El diagnóstico a través del olfato. Los médicos orientales, o sea, de la tradición iniciática, en este caso del Japón, se les enseñaba a diagnosticar a través del olfato. Estaba el Bo-Shin, que era el diagnóstico a través del rostro, el biotipo, y estaba el diagnóstico a través del olfato. Diagnosticaban a través de los 5 sentidos en la medicina oriental. Siendo lo más básico, exactamente, porque ¿a qué nos lleva esto? Habíamos dicho que los paradigmas de la cultura lo que hacen es castrar al hombre y a la hembra. El olfato corresponde al hombre y a la hembra. O sea, nosotros se olfatea con la parte instintiva. El varón con el hombre, desde el hombre olfatea. Y la mujer olfatea desde la hembra. Así es. ¿Por qué los chamanes en general viven solos, apartados de la tribu? Por esa cualidad, porque tienen muy activo el olfato. Entonces, cuando un chamán entra, diagnostica a través del olfato, el olor de los humanos es nauseabundo para el chamán. Tiene esa característica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, como lo humano es una mezcla inestable entre lo de arriba y lo de abajo, el ser humano tiene la posibilidad de ser más que el animal. Pero si no aborda esa realidad y va más allá de lo humano, termina siendo menos que un animal. Termina siendo algo menor. Bueno, se refiere a eso. Vos sabés que eso lo mencionaron a la cosa de un mes, cuando empezó el tema del ébola. Un cacique de una tribu en África mencionó algo. Dice que ellos tomaron la determinación de migrar antes que los alcance la enfermedad, porque empezaron a oler situaciones. Así es. Y empezaron a migrar. Fíjate si aplicas eso a cualquier relación, varón-mujer. Vos fíjate, ¿qué es lo que se intenta hacer en las primeras citas? ¿No? Cuando se encuentran el hombre y la hembra, el varón y la mujer. Pero fíjate, se pone el énfasis en las primeras citas en el tema del olfato. Quiere decir que intuitivamente se reconoce una realidad. Se reconoce la realidad esta olfativa. Y de la importancia que tiene eso. Porque de acuerdo a lo que leas desde el sujeto a través del olfato, te podés ahorrar muchísimo tiempo de experiencias inauténticas en cualquier relación. Fíjate, él se le presentó, el espíritu, le impuso su deseo
Así que el espíritu le impuso su deseo al alma e hizo que ella lo viera en su forma de Dios. Cuando él se le presentó, ella se regocijó ante la vista de su belleza. Así que el alma reconoce al espíritu primero porque tiene la forma del sí mismo. La verdadera, exactamente. Después se regocija ante la vista. Pasamos del olfato a la vista de su belleza. Y luego dice, el amor del Dios pasó a las partes de ella, inundadas por la fragancia del Dios. Fíjate que el olor del sí mismo pasa a las partes de ella, o sea, al cuerpo. Se manifiesta en el cuerpo, en lo real. Las partes son inundadas por la fragancia del Dios, o sea, por la fragancia de la divinidad. Y dice, todos sus olores eran de Punt, la tierra de los perfumes. Fíjate, ahí alude a que la fragancia que se da en ese encuentro, que en este caso una mujer encarnando el alma y un varón encarnando el espíritu, las fragancias pueden ser de otra tierra. El mito del paraíso. Entonces la pregunta es, ¿puede el encuentro de un varón y una mujer recrear ese paraíso? A través de estas cosas que estamos tratando. A través de las fragancias, de los perfumes. Ese es el desafío. Fíjate, ¿qué significa que una mujer ante una cita se pone perfume? ¿Qué es lo que se está poniendo en el cuerpo? Las fragancias de todas las situaciones que vive. Y eso la hace atractiva. Por ejemplo, toda la tradición de los perfumistas que se desarrolló en Francia, ¿de dónde viene? Viene de los cátaros y del arquetipo dama. Viene de la tradición de que de la diosa blanca anterior al cristianismo, que es que la mujer se engalana con los perfumes, con las esencias de todo lo que vive, y eso la viste, y ante eso se presenta ante la posibilidad de lo sagrado. Fíjate, es una postura iniciática desde lo femenino. Pues fíjate, ahí ya hay un reconocimiento. Quiere decir que todo lo que vive un varón y una mujer tiene una fragancia. Y uno se va vistiendo con las fragancias de lo que vive permanentemente, lo sepa o no. ¿Por qué, por ejemplo, los cuerpos de los iniciados en la tradición no tienen mal olor? Cuando parten de este mundo, pasan por el arquetipo muerte. Generalmente se conservan más allá de un tiempo normal, sin generar mal olor, por lo que vivieron en vida, y eso queda como un testimonio. Quiere decir que lo que uno vive, uno lo tiene puesto todo el tiempo, como fragancia. Eso es algo digno de tener en cuenta. Si la fragancia es apropiada, ¿de cuántas situaciones el sujeto se puede proteger?
de cuántos extravíos en la vida, en el laberinto, está a salvo. Lo que se llama el hilo de Ariadna también puede ser interpretado como una fragancia que Ariadna deja, una estela de su paso por el laberinto. ¿Ah? Y el héroe se orienta a través de la fragancia que dejó ella. Entonces, todo eso está en el misterio de los perfumes. Finalmente, mira lo que le dice ella a él, ¿no? Al dios. Grande es tu fama, dijo la reina Japmose. Espléndido es tu porte. Has unido mi majestad con tus favores. Está hablando el alma. Tu rocío está en todos mis miembros. Fíjate, eso es una relación de magia sexual entre el espíritu y el alma. Después de esto, la majestad de este Dios hizo de ella todo lo que él deseaba. Fíjate, eso es sexualidad sagrada, en estado puro, iniciática. Ahora, para que eso sea, ¿no?, real, ¿cuántas situaciones tienen que estar resueltas en la vida? ¿Cuántas fragancias tienen que estar impresas en lo real, en el cuerpo? Bueno, esa es la posibilidad alquímica que está en lo cotidiano. La posibilidad es que el sujeto vaya a lo cotidiano, que es donde están todos los malos olores, los paradigmas de la cultura, y no solamente que los malos olores de los paradigmas no intoxiquen al sujeto, sino utilizar alquímicamente esos malos olores para transmutarlos, para sublimarlos. Ese es el desafío. Entrando en el tema, desde el misterio de los perfumes, podemos decir que la construcción de la Odisea es la de un mito, un mitos, una concepción del mundo nostálgica. ¿Qué quiere decir nostálgica? Nostalgia viene del griego nostos, por un lado, que significa regreso, y la otra raíz es algos, que es dolor. Entonces, literalmente la nostalgia, nostos y algos, nostalgia, significa algo así como un dolor regreso. Significa el dolor que se siente por el deseo de regresar al origen. El dolor que siente el sujeto por el deseo de regresar al origen. Eso es la nostalgia. Esto en la Odisea, donde está expresado en la máxima potencia, es cuando Ulises, Odiseo, está con Calipso, que le ofrece la inmortalidad, que es lo máximo que se le puede ofrecer a un ser humano, y de noche él la puede acompañar a ella en esa propuesta de inmortalidad, pero de día, después, él sufre y siente ese dolor, siente la nostalgia de su tierra,
Ítaca, de su línea de sangre y de su esposa, Penélope. Fíjate que la nostalgia a él se le activa de día en la conciencia vigílica. El dolor que se siente por el deseo de regresar. Eso estaba en las lágrimas de Ulises, de Odiseo. Fíjate, este mito, el de Ulises en la Odisea, es de una configuración simbólica totalmente distinta al mito de Helena o al mito de Aquiles. Es otro mito que constela otra realidad. No es el mito del héroe que muere joven, como Aquiles, sino es el mito de la línea de sangre. ¿Por qué? Porque Odiseo termina peleando junto a su padre Laertes y a su hijo Telémaco. Terminan peleando los tres, codo a codo, contra todos los enemigos que estaban en Ítaca, que querían quedarse con todo lo de él. Entonces terminan combatiendo las tres líneas generacionales, codo a codo, como camaradas de batalla. Fíjate, no es un mito de oposición entre las generaciones, como el que tenemos hoy en esta civilización, donde una generación generalmente pelea contra la siguiente. Ni hablemos de que tres generaciones peleen juntas codo a codo, como acá en el mito de la Odisea. Simplemente con que una generación no atente contra la siguiente. Fíjate, ya eso es dificilísimo en esta época. Pues el Kali Yuga, la edad de hierro. Cuando una familia, por ejemplo, crea una empresa y tiene una cualidad mínimamente de dejarle a la generación que viene algo medianamente resuelto, ya eso es un logro enorme. Fíjate, se genera una dinastía y pasan a tener una opulencia y una capacidad económica que sobresale de cualquier situación, ya por el hecho de que una generación no atenta contra la que sigue. Esa es esta época. Y ahí está la posibilidad también. Y fíjate, Odiseo, que es Ulises, ¿dónde está el trayecto de él en la Odisea? Alrededor, siempre, en los viajes. Está permanentemente en movimiento. Y está regresando. Es el mito del regreso. Pero es en el entorno y en la realidad exterior. Él se mueve en esa periferia. Y ella, o sea, su compañera, Penélope, ¿en dónde se mueve? Ella se encuentra en el interior del oikos, o sea, de la casa. Fíjate que la que es el motor inmóvil es ella. Está en el centro. Y él se mueve alrededor, regresando. Fíjate, ¿a qué mito corresponde la historia de Ulises y Penélope? ¿A qué arquetipo? Representa a Hermes y Hestia. Fíjate, Hermes es el dios de la astucia, de los viajes. Ulises. Además, permanentemente en la Odisea siempre se le aparece Hermes, que es el que lo aconseja. Le dice lo que tiene que hacer, cuidado con esto. Y Penélope es Hestia, la diosa del hogar, que mantiene encendida la llama hasta que el héroe regrese. Fíjate, eso es un mito. Es un mito que puso, en este caso, Homero, para que quede impreso en la psicorregión de Grecia.
O sea, como el Kali Yuga estaba avanzando, Homero te dice, bueno, ¿cuál es la estrategia, en este caso, ante el Kali Yuga? Y el hombre, además de ser, si es un héroe, muere joven, como Aquiles, ¿no? Si es una heroína, como Helena, todas las vicisitudes que tiene por ser fiel a su deseo. Entonces, además de eso, que no se niega, ¿dónde se pone el énfasis? Avanzado el Kali Yuga. En la capacidad del varón, de la astucia, unida a la parte guerrera, que es lo que tiene Ulises, y a la capacidad en la mujer de estia, que es mantener la llama en el hogar sin necesidad de moverse en su oikos, en su casa. Pues fíjate, Helena hace todo un itinerario por ser fiel a su deseo, pero eso se complementa con Estia, con Penélope, que es la mujer que puede estar en su casa sin necesidad, cumpliendo su deseo también y siendo fiel a su deseo. No es que una cosa está bien y otra cosa está mal. Pues después la lógica humana interpreta, bueno, esto o es Estia o la otra, o Helena. No, son las dos. Y desde lo humano hay que hacer un equilibrio permanentemente, que es inestable, entre los desarrollos arquetípicos. Esa es la propuesta en sí. Entonces fíjate, está Odiseo y Penélope en la historia. Y arriba en el mito que está Hermes y Estia. Al mismo tiempo, todo este itinerario que hace Odiseo para reencontrarse con su ella, con Penélope, implica que el que vuelve después de todo ese itinerario es un ser completo. No es el mismo que se fue, el que vuelve. El itinerario lo hace transformarse en un ser completo. Es el que pasa todas las pruebas, como lo llamaban en el antiguo mundo griego, el aner teleios, quien pasa todas las pruebas. Es el que es digno de regresar al origen. Por ejemplo, todo lo que se cuenta en la Odisea, en los cantos del 9 al 12, por ejemplo, el encuentro con el cíclope, que es el encuentro con lo titánico, por un lado. Cómo lo humano se encuentra con lo titánico y tiene que confrontar. Desde la inferioridad estratégica, cómo vencer algo que es más fuerte que vos. Porque con eso se encuentra todo ser humano en su vida. La potencia primordial. Luego del cíclope, él vence la prueba y se encuentra con Circe. Fíjate que primero se encuentra con lo titánico. Con lo que logra del encuentro con lo titánico, se viste con esa fragancia y recién ahí está apto para encontrarse con Circe. Y para que el arquetipo de Circe no lo fagocite. ¿Por qué? Porque Circe tenía mucha más potencia que él. Porque era la representante de la magia del ciclo anterior. Por eso Hermes se le presenta. Es muy interesante. Cuando Hermes se le presenta a Ulises, a Odiseo, y le dice cómo se tiene que manejar ante Circe. Dice que se le tiene que presentar erguido en sí mismo, o sea, desde el sí mismo, y con la espada en la mano. Dice que tiene que amenazarla con la espada. Y que le haga prometer a ella que ella no va a usar ningún encantamiento contra él. Haga lo que haga. Lo que se lo tiene que aclarar de entrada. Si no, palma. Ese consejo se lo da Hermes
a Odiseo. ¿Por qué? Porque él, al hacerle prometer a ella, con el logos, con la palabra, ella después no puede ir en contra de su palabra. Quiere decir que ella ya tenía una realidad iniciática, porque era fiel a su palabra. Una realidad iniciática femenina de un ciclo anterior. Y finalmente Circe, ¿para qué lo prepara Odiseo? Para descender al Hades, a la tierra de los muertos. O sea, la cualidad mágica de ella en el manejo de los fármacos, de las sustancias, de las drogas, de la magia, lo prepara a él para la experiencia iniciática de él, para la iniciación de él, que es lo que él vive en el Hades. Porque en sí la iniciación en Grecia se denominaba catábasis, significa el descenso a los infiernos. Entonces todo lo que ahora se menciona alegremente, la iniciación, lo iniciático, es la catábasis, y la catábasis significa el descenso a los infiernos. Ahora te imaginas la capacidad que tenés que tener desde el sujeto para descender a la tierra de los muertos, o sea, al tánatos, y que eso no te arrastre hacia abajo. Y finalmente poder emerger de todo eso desde sí mismo. ¿Qué significa eso en lo concreto? En lo físico. Un iniciado puede, de un día para otro, llevar a cero su vida, o sea, descender a cero a la tierra de los muertos, sin dejar de ser el mismo. O sea, puede borrar todo y empezar de nuevo. Puede ir a la tierra de los muertos y después vuelve, renacido. ¿Por qué? Porque no se identifica con lo que logra acá, en este plano. Porque su identidad está en otro lado. Entonces fíjate, la Odisea describe el universo de las distintas experiencias que tiene que tener el sujeto para transformarse en un ser humano total, en un antropos, como decían los griegos, en un hombre total. En eso se transforma Odiseo. Y el encuentro con la mujer, con su mujer, esposa, es al final, fíjate. Y él tiene que llegar, como que llega, como un mendigo. O sea, como ya pasó por la tierra de los muertos, el que era el señor de esa tierra, aparece en esa tierra como un mendigo, sin que nadie sepa quién es, pero conservando su identidad. Y desde ahí la tiene que reconquistar de vuelta a su mujer. Desde ser nada. Siendo el señor de toda esa tierra, tiene que reconquistarla a ella desde ser nada. Ese es el desafío. Pero ¿por qué lo puede hacer eso él? Porque pasó antes por la catábasis, por la iniciación. O sea, un peldaño lo prepara para el siguiente. Y acá llegamos al punto en sí, que es que recién aquel hombre que ha llegado a ser un verdadero varón a través de su rito iniciático, con el cual funda su lugar de varón, es el que se encuentra verdaderamente con la mujer. Y paralelamente, recién una hembra que ha fundado su lugar de mujer es quien se encuentra verdaderamente con el hombre y con el varón. Fíjate, cada uno
tiene que transitar su propio rito de iniciación, o sea, de descenso a los infiernos, de catábasis, y desde ahí encontrarse. Fíjate, desde este recorrido que mencionábamos está el plano de las concubinas, por el cual pasa Odiseo, que es durante la guerra de Troya. Finalmente él recapitula la instancia de las hetairas, que es cuando va conociendo a las diferentes mujeres, una superior a la otra, porque primero se encuentra con Circe y después con Calipso. Fíjate, eso ya habla también de un itinerario. Porque Circe es el ánima de él. Él se encuentra con Circe, que es su ánima, una vez que él elaboró la sombra, que es el cíclope. Porque el cíclope, como titán, tenía el conocimiento, fíjate, primordial. Esa era la sombra de Ulises, el cíclope. El ánima es Circe, que es quien lo prepara, el ánima, para ir hacia el sí mismo. Y en él, el ir hacia el sí mismo implicaba conocer a Calipso, que era la diosa, pero finalmente desembocar en su esposa, en su rostro. Y ahí está el tema de la esposa, que decíamos, que puede haber una. Pues fíjate, Calipso era una diosa. Lo que le ofrecía era superior a lo que le ofrecía Penélope. Porque Penélope le ofrecía algo más humano. Pero sin embargo él tiene que ser fiel a sí mismo, a su individuación. Entonces la realidad más exacta de él, ¿con quién estaba? ¿Con Calipso o con Penélope? ¿Con lo que era más o con lo que era menos en ese caso? Lo que aparentemente era menos. Aparentemente era menos. Porque vos fíjate, cuando él está con Calipso, de día llora y de noche la pasa espectacular. Entonces, ¿cómo era la realidad de él con Calipso? Por la mitad. Estaba partido. Entonces, desde la realidad de ella, fíjate, ella lo que le ofrecía era superior. Pero para la realidad de él, no. Era menor. Entonces, todo es según y conforme a la realidad del sujeto. Entonces, ¿quién dice lo que es más y lo que es menos? El sujeto. La realidad que es más para el sujeto es el ámbito en el cual el sujeto se realiza y contacta con el sí mismo, que es lo que define todo. Entonces no hay parámetros desde afuera para que alguien te diga lo que está bien y lo que está mal, por más que sea un dios o una diosa. Fíjate, es otra escala de valores. Es la escala de valores del sujeto. Y la escala viene del interior. Por eso es la ley de la magia, ¿cuál es? Haz lo que quieras. El amor es la ley. Y finalmente, el amor sujeto a la voluntad del sí mismo. Fíjate, esos son los valores que surgen del interior. Fíjate, el haz lo que quieras. ¿Cuántos logros tiene que ostentar un sujeto para poder hacer lo que quiere en el mundo? Es alguien que está más allá de cualquier disciplina, más allá de cualquier técnica.
Se libera de todo eso. No necesita ni seguir una disciplina ni practicar una técnica. Está más allá de eso. Porque la técnica o la disciplina es lo que el otro te da desde afuera. En cambio, haz lo que quieras, no. Es para el hombre libre. Es propio. Pero fíjate, haz lo que quieras mientras el amor sea la ley. O sea, lo que no se degrada con la muerte sea la ley. O sea, viví lo que quieras mientras vivas para todo aquello que no muere en tu vida, que no se degrada. O sea, no es cualquier cosa. Ah, no es cualquier cosa. Y finalmente lo más importante, el amor. ¿Pero qué amor? El amor sujeto a la voluntad del sí mismo. No es el amor de otro, como la gente interpreta el amor, que es el amor del otro. Es la voluntad del sí mismo que coincide con el amor. Entonces ese es el itinerario de la Odisea, verdaderamente. Interior. Fíjate, Odiseo, haz lo que quieras. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Sí, lo cumplió. Lo pudo cumplir. Aún estando frente a figuras que estratégicamente tenían más poder que él. El amor es la ley. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió. Y finalmente lo más difícil, el amor sujeto a la voluntad. Lo que vive con Calipso. Porque Calipso le ofrece el amor del otro. Pero únicamente desde la voluntad del sí mismo. Él puede ir más allá de esa propuesta de inmortalidad que le da una diosa. Fíjate, ahí sella su propia iniciación, que empezó con Circe. Y regresa a su origen, con su sangre y con su esposa. Esa ceremonia, cuando él vuelve a Ítaca, como un peregrino, como un mendigo, sin que nadie lo reconozca, encuentra su piedra y aparece un antiguo sirviente de él. No lo reconoce y le da un poco de pan y un poco de vino, pues estaba famélico del viaje. Y él en su piedra exclama: este es mi pan y este es mi vino. En su piedra. Ahí el iniciado que realiza el agape, cuando vuelve a la piedra, a lo inamovible que estuvo siempre, y a lo que representa su tierra y su sangre. Su tierra en el pan y su sangre en el vino. Ese es el rito original. Así que cada uno de nosotros podamos regresar al origen, encontrarnos con nuestra piedra y poder afirmar como Ulises: este es mi pan y este es mi vino.
salud. El vino es la memoria de la sangre. La mine. Porque la veritas está en la memoria de la sangre, en el árbol que es nuestro sistema circulatorio, que se remontan los milenios. Aquí concluimos la primera parte. Y continuamos luego de un prudente descenso a lo humano. Nos vemos en un rato.